Me devuelvo. ¿Por qué escogió derecho? Resulta que pasa que yo en la finquita donde estuve iba al grupo de teatro de Sesquilé. Yo estuve en el grupo de teatro de Funza, en el grupo de teatro de Mosquera, en el grupo de teatro de Sesquilé, en el grupo de teatro de Huasca. Es decir, que yo tenía claro que quería ser actriz. Pero mi papá decía que eso no da plata, que mire mi profesor de teatro, cómo era que había arrastrado, bla, 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 bla. Pues sí, en ese momento el teatro no, el profesor vivía muy Y más de escasamente. pueblo menos. No, y Todavía. menos, menos. Entonces mi papá dijo, o es medicina o es derecho, y no hay plata para medicina. Entonces en la mentalidad de mi papá solo estaba que si usted no era abogado, arquitecto o doctor, usted no le iba a ir bien. ¿Sí me va a entender? Sí, Era la claro, mentalidad de claro. mi papá. Sí, todos los papás tenían eso. Cuando yo quise ser actor, mi papá y yo me retiré, yo estaba en la universidad, yo empecé a estudiar psicología y cuando ya vi que me dieron trabajo, pues yo tenía que ir a la universidad porque ya empecé a protagonizar. Y yo me acuerdo que la frase, usted se retira de la universidad y de mí no recibe un peso. Eso fue lo que me dijo. Y después, muchos años, andaba con todos los recortes míos en el bolsillo. Pero eso es lo que le dicen a uno los papás. Si usted no estudia una carrera, ellos pensaban que uno no podía tener futuro en otra cosa, sino en una carrera. O sea, lo mismo que le dijeron a usted. Su papá quería que usted estudiara y lo del teatro era una pérdida de tiempo, Sí, señor. arrastrados. Sí. Entonces, Entonces yo pues entiendo a mi papá, nunca nosotras fuimos niñas desautorizadas a mi papá. Lo que mi papá diga es, digamos, yo no tuve novio sino hasta los 19 años, mis hermanas igual, si mi papá decía una fiestica, hasta las 8, a las 8 de la noche en punto llegábamos, nunca desautorizaba a mi papá y todavía sigue siendo así. O sea, mi papá no. Por ejemplo, para irme acá, mi papá me dijo, hija, yo a usted la conozco y sé su temperamento, sé usted cómo es, le acepto todo, pero cuidadito yo la puedo ir durmiendo con un muchacho. O puede ñanga con un muchacho peor, porque vea al Gina Marcela. No me vuelvo a hablar con esa mujer del programa. Entonces yo acato todo lo que mi papá, sí, claro. desde chiquitica éramos así. Entonces mi papá dijo, estudia derecho, yo le dije, no. Yo le dije, señor, lo que él quiera. Yo le dije, papi, pues yo quiero ser actriz. No, mire el profesor de teatro que no tiene plata, y ojo, nosotros de dónde, y nosotros cuándo, la televisión, ni nada. Uno ni una esperanza, ni nada con la televisión, pues de dónde. Entonces ni un familiar, ni nada de rosca. Entonces me puso a estudiar derecho, estudié en la Gran Colombia. Listo, empezamos a estudiar, mi mamá viviendo en una casa, mi papá en otra, nosotros la mitad nos quedamos con mi papá y la mitad con mi mamá. Eso te iba a preguntar. Mi hermana Juliana, mi hermana Claudia, o sea, Las dos pequeñitas. las dos pequeñitas, no, una de las dos pequeñitas quedó con mi papá, conmigo. Y mi hermana Leonela, que es una de las mayores, con la menor, con mi mamá. Ah, ya. Sí, entonces Leonela ya trabajaba en ese momento, a pesar de que nosotras estábamos en la universidad. Trabajamos en vacaciones, en restaurantes, meseras, para ayudarle a mi papá con los pasajes. Claro. No o digamos, si nos pedían códigos, nosotros no le pedíamos a mi papá, nosotros lo sacamos de la biblioteca. Nosotras siempre hemos sido muy conscientes de que mi papá antes que nos podía pagar ese semestre, el pobre Cucho, yo creo que eso Sí. le tocó aguantar, dejarse de comprar, porque todo eran universidades privadas. Los Libertadores, las universidades estudiaron Sí, todas eran. todos son privaditas, tampoco las más caras, pero sí, Sí, pero sí pues, semestre de 3 millones, que en ese momento eso es mucha plata. Bueno, y para mi papá que no ganaba sino un básico, bueno. Ya luego una vez yo llego a la universidad y veo una propaganda de televisión que me cambia la vida. Usted seguía con su mente de Yo la seguía en mi televisión. mente que quería hacer televisión, pero pues no, pero cuando, eso es como cuando uno dice, no, yo ya no. Bueno, antes de ver esa propaganda de televisión, resulta y pasa que yo tenía un novio, mi primer novio, todo mi noviecito de toda la vida, que mi papá me lo dejó tener desde los 19 años. Él se llama Fernando. Entonces él me dice a mí, escapémonos de la casa, escapemos. Me fui con él para Bucaramanga a vivir y dejé la universidad tirada. Estaba como en segundo semestre de Derecho. ¿Y cuántos años? Creo que 19, no esperé como 18, 17, sí, porque uno terminaba el colegio como a los 15. No, 16, 17. Bueno, Eso es- yo apenas salí del colegio, el siguiente año empecé la universidad. Sí, no por tuve eso. no Y tuve años llegó a hacer sabatinos. 2 semestres. Y llegué a hacer 2 2 semestres. semestres. Sí. O años, porque el derecho es No, por año. semestre, en la Gran Ah, Colombia. ya, era por semestre. Bueno, entonces le dice Fernando, Una madrugada nos escapamos. Mi papá estaba durmiendo y mi hermana y me escapé con el muchacho. El papá lo había mandado a pagar el semestre de la universidad y ese chino no lo pagó, sino que fue conmigo. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces nos fuimos para Bucaramanga a vivir. En Bucaramanga esto nos fue re mal, esa plata no la gastamos, nosotros no sabíamos nada, y consiguió trabajo no pudimos. El caso fue que fracasó esa relación allá. Llamé a mi papá me volvió a dar otra oportunidad y me volvió a venir para Bogotá y me volvió a matricular en la universidad. ¿qué le dijo cuando? Dijo, hija, no se preocupe, yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo.
Yo también he tenido errores, yo también fui ser humano. Véngase. Lo importante es que no se ha dejado, digamos, embarazar, porque va a ser más complicado con Sí, un claro, hijo. claro. No es lo mismo que mi papá me lleve a mí Sí, sí, sola, sí, que yo sí. ya tenga un chinito. Y aparte de eso, pues usted es adolescente, véngase. Me volvió a poner en la universidad, terminé mi relación con ese pelado. Y yo estaba una vez que llegué a la universidad, yo llegaba, almorzaba y arreglaba la cocina. Cuando de pronto apareció la propaganda, preséntate. ¿Usted se acuerda del protagonista de novela? Sí, claro, yo fui jurado. ¿Usted fue Yo jurado? fui jurado en Miami, me tocó a mí. ¿En Miami? ¡Qué cuando- caché! ¿Quién fue que ganó? Y la primera que ganó protagonistas de novela, la primera, la monita Córdoba, Jimena Jimena. Con, era hija de un compañero mío del colegio. El papá iba a ser cura y al final no fue cura, él fue eso. Ay, Y cállate. Jimena era hija de él, de Paisa. Ellos Sí, eran Jimena, paisas. yo sé quién es. yo sé quién es. Jimena, que ahora es dura en Estados O Unidos sea y que en su México. merced fue maestro, pues fue jurado. Fui jurado de ellos, eso lo tenía RCN y lo manejaba San Pedro.